Universidad Iberoamericana presenta Voces en Trayectoria. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Posgrados Ibero, Voces en Trayectoria. Hoy estamos con Simón, maestro en Derechos Humanos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo estás, Simón? En respecto a tu vida personal y profesional, ¿qué consideras tú que cuando hablamos de derechos humanos en México? Pues una vocación, me parece que es algo que no es solo de abogadas y abogados. Los derechos humanos son las aspiraciones que todas las sociedades en general del mundo tienen para una vida justa, con dignidad, con garantía, ¿no? de existencia que respete los mínimos que todas las personas debemos tener. Actualmente, ¿en dónde estás trabajando o en dónde ejerces? Soy coordinador de la licenciatura en Derecho de la Ibero Puebla y desde hace un par de años iniciamos un proyecto de clínica jurídica donde acompañamos también casos a familias de personas desaparecidas, comunidades, y también tengo pues el honor de ser el coordinador de la clínica Minerva Calderón. Muy bien. Esto me lleva a preguntar un poco, ¿has tenido experiencia con ciertas investigaciones? Cuéntanos un poco acerca de esto. Pues creo que ha sido el trabajo de defensa, sobre todo en organizaciones de derechos humanos donde yo empecé a trabajar en este campo, lo que me llevó a la investigación. Esto es a partir de la realidad de situaciones como violencia, desaparición, tortura, problematizar soluciones, recuperar las experiencias, y eso ha sido lo que he trabajado en los últimos años en el área de investigación sobre violaciones graves, sobre derechos de las víctimas, sobre acceso a la justicia y sobre la justicia penal. Muy bien. Sobre casos emblemáticos que te ha tocado participar, veíamos el caso de Ayotzinapa. Cuéntanos un poco en qué consistió ese trabajo o esa investigación que hiciste. Claro que sí. Bueno, hace ya 10 años, ¿no? de este evento, y en 2014 yo colaboraba en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, que es una obra social de la Compañía de Jesús. Tuvimos pues hasta ahora el PRODH con otras organizaciones acompañan a madres y padres de los normalistas, y bueno, en ese primer momento fue hacer toda la recuperación de la investigación penal y poder trazar algunas líneas de investigación y de exigencia al gobierno que posteriormente van a derivar en la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana. Ok. Y en este caso de Ayotzinapa, que es como un tema bastante delicado, ¿no? ¿En qué siguen estando las mamás exigiéndole al gobierno pues a ciertas respuestas, ¿no? ¿Cómo, en cómo se involucra los derechos humanos con las familias de estas, pues de las víctimas? Claro, pues el proceso de Ayotzinapa nos permite ver la crisis grave que hay en el país de violencia, sobre todo en materia de desaparición, y ver dónde están estos grandes desafíos, esta falta de capacidades institucionales, la inoperancia de las instituciones de investigación, de procuración de justicia, de asesoría y acompañamiento a las víctimas, y también nos permite pues plantear transformaciones, ¿no? Lo que se necesitaría hacer para que los casos de desaparición fueran debidamente atendidos. Y por último también pues una situación delicada y compleja, que es cómo la delincuencia organizada ha tenido capacidad de generar control en claves del territorio, y que esto pues produce una serie de fenómenos de violencia que es muy necesario atender, y por tanto, pues los derechos humanos y las organizaciones lo que hacemos es tratar de generar esos diagnósticos y plantear soluciones. ¿Mm? ¿Cuál, desde tu perspectiva y tu experiencia, cuál crees que son esas soluciones que México tiene que adoptar para mediar estos casos que comentas? Sobre todo como planteando un verdadero cambio, ¿no? No solo un cambio superficial, sino un cambio de raíz. ¿Qué consideras tú que se tiene que cambiar? Yo creo que se necesita mucha voluntad política y recursos económicos, decisiones de Estado importantes. En el campo jurídico a veces decimos que tenemos derechos de papel porque están ahí plasmados en una constitución, en un tratado, pero no se materializan.
y superar esta situación, ¿no? Hacer realidad los derechos para todas las personas, pues implica que las autoridades tengan un papel muy activo, que la sociedad también exija rendición de cuentas y que comience una política pues de justicia en un sentido muy profundo, de transformación también de nuestras instituciones, que puedan empezar a generar respuestas para todas estas familias. Hoy tenemos más de 110,000 personas desaparecidas. Ese es un fenómeno que ni siquiera ocurre en países con conflictos armados y que necesitamos pues muchas acciones del Estado, de la sociedad, pero también involucramiento de las universidades. Esto es como una suma de esfuerzos para poder revertir esta situación de violencia, construir soluciones de justicia y también garantizar reparación a las víctimas de la violencia. Claro, y todo como radica tal vez dentro de un punto en transparencia, ¿no? Eh, ¿Cómo ves a México al respecto en todo este tema de violencia en el futuro? O sea, ¿cómo lo visualizas? ¿Qué panorama tiene México ante este tema de violencia, desaparición y pues violación a derechos humanos? Yo creo que hoy en día es un panorama, diría, desalentador, pero no por eso habría que perder la esperanza. Me parece que hay todo un acervo, una reserva moral, por ejemplo, en muchas de estas familias que toman en sus manos la búsqueda de sus familiares, que llevan los procesos de justicia. Y entonces, si nosotros vemos cómo las propias familias vienen construyendo procesos de memoria, de justicia, y son acompañadas por instituciones públicas, por universidades, por asociaciones civiles, podemos pensar que en el mediano plazo podemos revertir esa situación. Reconocer que hoy en día estamos en un punto muy crítico, pero que esto tiene que ser transformado y en esto pues la educación, la formación, por ejemplo, de las universidades jesuitas me parece que juega un papel clave para sembrar esa esperanza y a las y los profesionales pues que van a asumir esta tarea de reconstruir el país. Y acerca de la maestría en Libero en Derechos Humanos, ¿qué es lo que te marcó siendo estudiante que no vas a olvidar y que estás implementando en tu carrera laboral? Yo creo que una formación técnica muy solvente del marco internacional, con grandes maestros, maestras, con experiencia muy significativa, algunos en espacios de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, de organizaciones de la sociedad civil, y poder aprender de ellas y de ellos ha sido algo que me ha marcado y que me ha permitido también a mí colocar, digamos, recuperar ese acervo de experiencia en mi quehacer cotidiano para poder formar mejores ahora estudiantes desde mi papel en la licenciatura o en la propia maestría, ahora que también tengo la oportunidad de ser docente aquí en la Ibero México. Sí, ahora el papel ya no es estar, bueno, yo creo que estarte formando sí, pero te toca ahora formar desde un punto académico a aquellas personas que van a llegar a ciertos puestos, como dices tú, tal vez políticos, tal vez en organizaciones eh, mundiales. Y en este sentido, ¿qué le recomendarías a una persona que le interese el tema sobre estudiar una maestría en derechos humanos? Creo que en la última década ha habido un boom sobre los derechos humanos, han proliferado los programas, las especialidades, pero si algo tiene la Ibero y las universidades jesuitas es que no solo forman buenos abogados, abogadas o expertos desde la perspectiva técnica, sino que hacen que los derechos humanos tengan un propósito, un sentido, una condición de contribución a la sociedad, a generar cambios para el país y esa capacidad, por una parte crítica, pero también establecer una vocación de servicio, me parece que es algo que no se encuentra en otros espacios y que quien sale egresado del programa de Derechos Humanos en la Ibero es una persona que va a ser altamente comprometida con la sociedad y además va a ser una persona muy solvente en su campo profesional. Ok. Y en el tema el campo laboral, hacia las personas que son egresadas de la maestría o de algo similar a derechos humanos,
¿Cómo lo visualizas tú o qué ves tú alrededor de eso? Hay muchas oportunidades en los organismos multilaterales, en el sector público, en áreas claves del gobierno, en los organismos de protección de derechos humanos, en la sociedad civil, en las ONGs, en la academia. Lo cierto es que esta formación permite tener muchos espacios de incidencia y de transformación, tanto en lo público como en lo privado, y eso pues le da también un potencial muy significativo. Hay toda una vertiente, por ejemplo, de la educación en derechos humanos que es muy interesante, y cómo vamos construyendo cultura de paz, de derechos, de inclusión. Muy bien. Si tuvieras que dar algún consejo a las personas que quieren estudiar sobre derechos humanos, ¿qué consejo les darías? Yo les diría que lo tomen como un compromiso de vida, que el estudiar derechos humanos desde luego que nos va a permitir tener una profundización o como una plataforma profesional, pero también nos va a poder permitir servir al país, ayudar a las personas menos favorecidas, construir la justicia, y que van a encontrar en este programa un sentido muy importante de vocación. Entonces, que la tomen, que se apropien de esta herramienta, que construyan y transformen el mundo a partir de los derechos humanos. ¿Qué le recomendarías a algún alumno o a una persona que esté interesada en Libero? ¿Por qué le recomendarías en esta institución? Pues primero porque las universidades jesuitas, la Ibero México, tiene una trayectoria de muchos años en la formación, en la calidad académica, con pertinencia social, en ser programas con grandes egresados, egresadas, con profesores muy comprometidos, y que logra vincular esta dimensión humanista, de servicio, de compromiso social, con una alta calidad profesional y técnica. Y además que en la universidad van a encontrar también una plataforma muy rica, ¿no? De intercambios, de encuentro con otras universidades, ¿no? Por ejemplo, con las universidades de Ausjal, de una riqueza también formativa en otras áreas del conocimiento, de tal manera que venir a estudiar un posgrado pues es una experiencia también de vida y muy profunda, muy significativa, que sí define a las personas. Entonces, que apuesten, que conozcan la universidad, que vivan este programa, y que puedan ser defensoras, defensores de derechos humanos en cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, que van a ver que no encuentren límites, ¿no? Eh, yo tuve la experiencia muy recientemente también de acompañar el último caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, y me parece que un elemento pues fundamental, no solo de poder comprometerme con una causa, sino hacerlo con todas las herramientas necesarias y con la mejor capacidad técnica, fue mi formación en la maestría en Derechos Humanos de esta universidad. Muchas gracias por tu participación, Simón. Estamos muy contentos que hayas venido a platicar de tu experiencia. Te agradecemos tu participación. Y bueno, este fue Podcast Ibero, Voces en Trayectoria. Yo soy Juan Carlos. Nos vemos para la próxima.